Esto es Sobremesa, un podcast de El Diario AR, en el que los historiadores Pablo Gerchunov y Roy Ora conversan sobre pasado, presente y futuro. ¿Qué tal, Roy? Pablo, buen día, ¿cómo estás? Bien. La semana pasada hablamos, entre otras cosas, quizá un poco provocativamente, que la Argentina tenía un sistema político normal, o más bien normal. Dijimos otras cosas también, pero creo que vos te quedaste con alguna insatisfacción, en el sentido de que me parece que querés agregar algo respecto a esta definición del sistema político argentino como sistema político normal. Entonces te invito a que nos cuentes cuál era esa insatisfacción y qué cosas querrías agregar y matizar. Muy bien, yo creo que cuando discutíamos si el sistema político argentino era normal, lo hacíamos sobre todo para contrastar con otras experiencias. Pero eso no significa, y en ese sentido llegábamos a la conclusión de que comparado con lo que está sucediendo en otros países, la democracia argentina funciona mejor. Y eso justifica que hablemos de un sistema político normal. Pero eso no significa un sistema ideal, un sistema político ideal, un sistema que nos deje satisfechos. Y en este sentido yo primero quería agregar una serie de ítems sobre los cuales detener la atención, poner la atención al momento de pensar de qué manera tiene que mejorar ese sistema. Pienso, por ejemplo, y es una lista abierta, financiamiento de los partidos, corrupción de los grupos dirigentes o de relaciones entre dirigentes y intereses organizados o intereses de la vida social, ¿no? Organización electoral, tema, por ejemplo, importante ahora en la discusión que está dando vuelta sobre la boleta única, que haría más abierto, más competitivo el sistema. Pienso también en otros elementos que están dando vueltas y que son importantes, como un periodismo que por momentos es un periodismo de baja calidad, denominado a veces periodismo de guerra. Pienso en el hecho de que también hay en nuestra vida pública actores que semejan oligarquías. Pienso, por ejemplo, en el sindicalismo, un sindicalismo que se ha renovado muy poco, en el cual llegar a la dirección de un sindicato no significa jubilarse, pero más o menos, ¿no? Es decir, personas que son, y que además de que están mucho tiempo ahí en la cumbre, sociológicamente son trabajadores, pero cuando uno mira su nivel de vida no parecen trabajadores. Parece que no. Entonces, todas estas cosas yo creo que hay que señalarlas como elementos que complejizan la idea de una política normal. Como puntos oscuros dentro de nuestra definición de sistema político normal. Exactamente. Temas para mejorar, para pensar la organización de una vida pública más rica, más abierta, con más voces, más preocupadas por el bienestar, ¿no es cierto? Más capaz de traducir las demandas que vienen de la sociedad y procesarlas de la manera más apropiada, ¿no? Ahora, creo que vos tenías otra cuestión, ¿no? Me pareció que haberte escuchado que tenías otro tema que te preocupaba. Punto y aparte, o en todo caso... Pero hagamos el punto y aparte y decilo, digo yo, ¿no? Decí cuál es el punto. Sí. El otro tema que tenía ganas de conversar es el siguiente. Esta semana hay 2 o 3 noticias, 2 en particular, que me llamaron la atención. La primera es el acercamiento de José Luis Espert a Juntos por el Cambio. Se reunió con Horacio Rodríguez Larreta con vistas a sumarse a una alianza opositora, ampliar la coalición opositora. Una de las cosas que me llamó la atención es que hasta hace no mucho José Luis Espert, el aliado de Milei, el héroe de los libertarios, o uno de los héroes de los libertarios, era además el enemigo de Macri. Es decir, una persona que criticaba al PRO por ser una suerte de kirchnerismo de buenos modales. Sí. Y una figura que venía a desafiar al establishment político. Y ahora parece que no ve tan mal esa oposición, o por lo menos que cree que tiene que competir en una interna donde también está el PRO. Y fuerzas que están más a derecha. Fuerzas también. Sí. Todas ellas, diría Espert, responsables de la declinación argentina. Efectivamente. Entonces acá a Espert aparece como una suerte de león herbívoro, si querés. Y esto me hace pensar lo siguiente: no hay lugar
para la derecha en la vida política argentina. Déjame decir esto. Yo, más que decir no hay lugar para la derecha en el sistema político argentino, diría no hay lugar para una derecha radicalizada en el sistema político argentino. Se me ocurren algunos ejemplos. Uno mira Europa, ¿no? Con la cual nos hemos referenciado muchas veces en términos de sistemas políticos, o comparado muchas veces. Parece no haber lugar, voy desde Oriente hasta Occidente, para los Orbán, para las Le Pen o para los Abascal. Y si había candidatos a hacer eso, esos candidatos... Y es curioso, porque esas fuerzas políticas, esos ejemplos que acabo de dar, en Europa se llaman populismos, no se llaman derechas extrasistema. O la manera de llamarlos derechas extrasistema es decir que son populismos. Esos populismos, en el ejemplo que vos acabas de dar para la Argentina, que es el de José Luis Espert, parece que son reabsorbidos por una derecha por un conservadorismo que se coloca más en el centro del sistema político, ¿no? Que compite por el centro del sistema político, ¿no? Y eso es una novedad que me devuelve a la idea de un sistema político que, con todas las imperfecciones que vos acabas de marcar, es un sistema político bastante competente, sólido en el sentido que reabsorbe lo que se va a las márgenes, ¿no? Sí. Vamos a ver si termina así, puede que Espert no termine ahí o que aparezcan otras figuras, pero eso me parece que en todo caso consolida lo que dijimos el otro día. Sí, yo creo que sí. Pero de todos modos quería plantear la pregunta, porque hay otros actores que son reacios, son resistentes a acercarse hacia el centro, ¿no? Recién mencionamos algunos, y también porque en estos días apareció una investigación, fue publicada en el diario AR, en nuestra casa si se quiere, que dice que existe una reacción conservadora en la Argentina. Esa investigación expone, a veces con nombre propia, políticos, influencers, aquellos que en particular se han manifestado en contra de la agenda de género, ¿sí? Es decir, acá tenemos un fenómeno de otra naturaleza, ¿cierto? El foco de esta supuesta reacción es la política de género, pero creo yo tiene implicancias más amplias. Y esto creo yo quizás lo conecta con discusiones sobre la derecha en un sentido más amplio. Y lo conecta porque ahí vemos, si se quiere, a veces un estilo contestatario, una política que en algunos aspectos tiene algo de política anti-establishment, ¿cierto? Esa de la cual, recién decíamos, Espert parece querer alejarse. Escaparse de ahí, de ese lugar. Sí. Exactamente. No me gusta mucho ese tipo de periodismo, me parece que es un mal periodismo, me parece que es un retroceso en términos de cómo se organiza la discusión pública. Acusa, sobre todo la función de ese periodismo es acusar a ciertas personas, a ciertos grupos, mucho más que analizarlo, pero planteo la pregunta. La pregunta sería si hay una nueva derecha en ascenso, si esa reacción conservadora es parte del panorama con el cual nos vamos a encontrar en los próximos años. El ejemplo de Espert, si se consolida esta cosa de armar una PASO con lo que hasta ahora fue Juntos por el Cambio, no sé cómo se va a llamar en el futuro, nos deja la impresión de que esa derecha radicalizada, extrasistema, que desafía los valores que vos acabas de mencionar, no parece tener mucho lugar. Pero la verdad que tu pregunta me lleva a una pregunta más histórica. Porque vos preguntás, ¿hay una derecha extrasistema? ¿Hay una derecha radicalizada, desafiante de esos valores? Entonces, la pregunta más histórica es, ¿hubo alguna vez una derecha fuerte en la Argentina, digamos, si querés, desde 1920 y pico, desde 1930 en adelante? Porque a mí me da la impresión de que por distintas razones, a la derecha post
roquista, por decirlo así, a la derecha post-roquista le costó mucho establecerse dentro del sistema político argentino. Yo casi diría que desde entonces hasta el PRO no tuvimos una fuerza de centro-derecha más o menos conservadora, democrática, que no fueran los golpes militares, quiero decir, que pudieran consolidarse como fuerza política. Yo tengo alguna explicación de por qué eso es así, pero me gustaría escuchar la tuya. Yo estoy de acuerdo, y hay un viejo debate de los sociólogos, ¿no?, sobre la ausencia de un partido de derecha. Creo que lo formulaban de esa manera, de los años 70. Sí. Recuerdo alguna intervención de Torcuato Di Stella, ¿no? Es decir, y en el fondo el problema que está ahí dando vueltas es que la Argentina no se parece a Europa. Bueno, decir, eso me parece un punto muy importante. Que el tipo de categorías con la que se pensó la política europea no necesariamente funciona bien cuando cruzamos el Atlántico. Y yo puedo ir un poco más atrás, pensando en la experiencia argentina, y observar que, bueno, que incluso en el momento oligárquico, si querés, para decirlo de alguna manera, es muy difícil pensar en una derecha, en un conservadurismo que sea expresión de valores tradicionales. Menciono muy rápidamente 2 o 3 ejemplos de eso. Uno, bueno, el programa de modernización que puso en marcha lo que rápidamente podemos denominar el roquismo, tenía componentes, si querés, liberales y desarrollistas. Entre ellos, cosas de las que en general nos sentimos orgullosos, como la Ley 1420. Así es. Y tuvo además componentes... liberales, desarrollistas y hasta progresistas. Progresistas y, como se dice, muy críticos de la Iglesia, del laicismo. Y eso no solo fue el roquismo. Traigo a colación un episodio, muy rápidamente. 1875, el incendio del Colegio del Salvador. Claro. Hay una discusión, bueno, hay gente que piensa que la Iglesia tiene demasiado poder, una movilización, incendio. Perón no fue el primer Nerón de la historia argentina, si es que hay Nerón, ¿no? Y hay unos trabajos que muestran, bueno, ¿cómo le fue a los que quemaron el Colegio del Salvador? Hay un señor que lo agarraron, un policía lo detuvo a unas pocas cuadras, que además no solo fue que la quema un colegio, sino también de su templo. Lo agarraron con un candelabro, con instrumentos de culto. Fue a la justicia, salió caminando, se fue tranquilo a su casa. Es decir, el Estado argentino no estaba muy del lado de los poderes tradicionales, ¿no? Entonces, y agregó otro más. La expulsión del nuncio por parte de Roca. Yo creo que eso nos dice algo. Es decir, Roca se animaba a decir, no, el Vaticano no manda acá. Y no solo no manda, sino que si el embajador del Vaticano dice cosas que no me gustan, lo mando a su casa. Ahora, después de Roca, y por mucho tiempo, algo que se parezca a Roca no apareció nunca más. Diría, no apareció casi hasta el presente. Algo que combine esas características propias de que para mí tienen bastante que ver con el hecho de país nuevo, ¿no? País de inmigración, país que no tiene una sociedad todavía constituida y jerárquica, ¿no? Lo intentan hacer, pero no lo logran. Entonces, terminado Roca, un partido conservador apareció ciertamente, existió pero era un partido minoritario, un partido débil, un partido con poca fuerza. Y cuando parecía que podía llegar a cobrar alguna fuerza, apareció el peronismo. Aparecieron 2 fenómenos. Uno, el peronismo. Yo siempre recuerdo una frase de Pancho Aricó que decía: el peronismo tiene una característica, es una vaca en la vía que no deja pasar ni el tren que viene de la derecha ni el tren que viene de la izquierda. Es decir, el peronismo como bloqueo, pensaba Pancho Aricó, ¿no? Eso me parece que hay que tenerlo en cuenta para ver la evolución, la dinámica y la historia de la derecha en la Argentina. Y el otro punto, que tiene que ver mucho con lo que vos dijiste hace un ratito de no nos parecemos a Europa en muchos sentidos, es que nuestros países, ahora quizá no estoy hablando solamente de la Argentina, pero también de la Argentina, nuestros países tienen una tarea pendiente que no divide en derechas e izquierdas, que es la tarea del desarrollo.
La tarea del desarrollo es una tarea común y nunca terminada de resolver en la Argentina, pero que reorganiza las figuras izquierda y derecha dentro del sistema político. Sí, muy de acuerdo con eso. Derecha e izquierda son categorías que nos dicen cosas, pero la utilidad de esas cosas que nos dicen es limitada. Y en ese sentido yo creo que es importante tener en cuenta que, y ya para acercarnos al momento más presente, lo que cambió de los 80 en adelante, desde Alfonsín en adelante, para ponerle un nombre, es el hecho de que todos los actores del sistema político, me parece, todos los actores relevantes del sistema político se acomodaron a funcionar en el marco democrático. En general esa historia se cuenta más para la izquierda, o yo la conozco más para la izquierda. Sí, pero lo podemos ver, lo podemos percibir que también ocurrió en la derecha. Quiero decir, el surgimiento, la candidatura de López Murphy en el 2003, bueno, López Murphy era un hombre que venía del radicalismo además, ¿no? Es otra cosa. Macri, sí. Quiero decir, el surgimiento de Macri, el surgimiento del PRO, es el surgimiento de una fuerza política de centro-derecha democrática, pero plenamente democrática, no se pone en duda eso, ¿no? Sí. Es un poco lo que decíamos el otro día, hay una cierta fortaleza todavía, vamos a ver dentro de algún tiempo, del sistema político que nos gusta, aún con las imperfecciones que marcaste hoy, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, claramente. Es decir, yo pensaba en otro ejemplo, otras trayectorias, ¿no? Que es aquellos que todavía en los 60 o 70, ubicados a la derecha, en la topología del campo político argentino, eran partidarios de soluciones políticas autoritarias de un signo o de otro. Me viene a la mente Alberto Asef, creador o inspirador del Partido Nacionalista Constitucional, donde hizo sus primeras armas nuestro actual presidente. Sí, Alberto Fernández, ¿no? Perteneció al partido de Asef, claro, efectivamente. Entró a la vida política de esa manera. Sí. Escuchaba a Lito Nebbia, no leía mucho aparentemente, no leía a Octavio Paz, o no escuchaba tanto a Octavio Paz, pero sí se sintió cautivado por ese llamamiento a instaurar el orden en la Argentina. Y si uno mira, la trayectoria política de Fernández, pero también de Asef, ¿no? Lo que se ve es una transformación sustantiva del universo en el que se mueven los actores que entraron a la vida pública democrática, del periodo democrático, por ese andarivel, el andarivel de la derecha, ¿no? Uno llegó a presidente peronista, el otro terminó aliado a Juntos por el Cambio, ¿no es cierto? Sí. Acercado por Pichetto, ¿no es cierto? Y yo creo que eso revela transformaciones más generales de ese mundo de la derecha. Pero entonces, completando un poco la cosa y yendo a una síntesis, digamos, ¿no? Estamos diciendo que hay una derecha democrática en la Argentina y que no parece surgir una derecha extrasistema en las márgenes del tipo de las que existen en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Quizá en Estados Unidos llegaron a la presidencia, no sé, muy seguro, tendríamos que discutirlo un poco. O trataron de tomar el Capitolio, eso seguro. Bueno, o trataron de tomar el Capitolio. Algunos de los partidarios del presidente Trump. Pero eso no se ve todavía, ¿no? No se ve una cosa así. Sí. Yo vuelvo a tu ejemplo inicial. Ese expert que negocia con esa coalición que fue gobierno hasta 2019 es un dato a tener en cuenta. Es un indicador, no es un indicador definitivo, porque uno tiene cierta percepción de fragilidad a pesar de todo lo que estamos diciendo. No sé si a vos te parece. Sí. Yo creo que siempre en los márgenes hay actores antisistema. Bueno, siempre. Está bien. Hasta queda elegante si no son mayoritarios. Exacto. El punto es determinar qué gravitación tienen, más allá de que para algunos periodistas sean atractivos, porque le agregan condimentos, son personajes a veces, digamos, que te permiten subir el rating de un programa 1 o 2 puntos. Sí. Pero te distorsiona un poco una visión más o menos ponderada de la realidad, ¿no? Efectivamente, creo que los puntos que hiciste, los matices que introdujiste hoy son bien importantes, completan lo que dijimos el otro día
y nos han puesto a la puerta de profundizar todavía más la cuestión de las fuerzas políticas de derecha en la Argentina. Pero creo que más bien lo seguimos otro día. Queda para la próxima. Muy bien, un abrazo. Un abrazo, Pablo.